Bueno, entonces vamos a terminar lo que estábamos la última clase en lo que es la parte de sistemas. Voy a compartir la pantalla. Y ahí. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí, profe. Ya, gracias. Gracias. Bueno, entonces estábamos, para hacer un breve recorderis, porque esta parte es muy importante, los sistemas. Nosotros habíamos hablado que la parte de los sistemas, de alguna forma son representaciones matemáticas de algo físico, normalmente, ¿no? Pero también podría ser algo que no necesariamente sea físico, porque uno ahora ya lo puede simular, lo puede modelar, etcétera, ¿no? Pero bueno, en todo caso, los sistemas en sí es un conjunto de componentes que normalmente los podemos modelar con ecuaciones matemáticas. Y cuando ustedes vean lo que es modelamiento y eso en los siguientes semestres que ustedes vayan estudiando, esto de aquí se puede modelar. Y normalmente la mayor cantidad de cosas se modelan sea con integrales o sea con derivadas. Lo más normal es encontrarse con derivadas desde el punto de vista físico, se podría decir. ¿Por qué? Porque muchas cosas mecánicas, por ejemplo, se pueden modelar utilizando las leyes de Newton. Entonces ahí aparecen primeras derivadas, segundas derivadas, etcétera, ¿no? Entonces, para que de alguna forma tengan una idea qué es un sistema, básicamente puede ser una representación matemática de un fenómeno físico. Sí, este fenómeno físico puede estar descrito de diferentes formas. La una, como les digo, puede ser a través de derivadas, de integrales, que eso suele ser lo más común. Si de pronto no existe esto, a lo mejor ahí existe alguna ecuación que represente algo. Yo, por ejemplo, un sensor que al final es un amplificador o cosas de esas, ¿no? Pero lo más normal es que estos sistemas tengan que ver con ecuaciones diferenciales, que pueden ser lineales o no lineales, ya va a depender de la naturaleza del sistema, ¿no? Si esto está unido a un computador, a lo mejor ya sea un sistema discreto. El cuerpo humano, por ejemplo, es un sistema que responde ante estímulos. Entonces, esa es la idea de un sistema, ¿no? Ahora, este sistema puede ser multivariable, es decir, puede tener muchas entradas o puede tener muchas salidas, ¿no? Entonces, todo va a depender del tipo de sistema. Normalmente nosotros vamos a encontrar que lo más común en la parte práctica, en la parte industrial, por ejemplo, ustedes van a tener un sistema de muchas entradas, muchas salidas. Pero bueno, esto se llama sistema multivariable, ¿no? Esto habíamos visto, estoy haciendo solo un recorderis. Ahora, desde el punto de vista de análisis para nuestro curso, normalmente vamos a estudiar lo que son sistemas univariables, una entrada, una salida. Y el sistema lo vamos a representar con una letra H, ¿no? Si ustedes revisan un poco la bibliografía, esa letra H también le llaman operador. Le llaman operador porque puede hacer un sinnúmero de tratamiento a la entrada. Entonces, el H es genérico, es decir, puede que adentro haya integrales, puede que haya sumadores, puede que haya multiplicadores, etcétera. Todo va a depender de la naturaleza del sistema. Pero es algo genérico. No se olviden, el H como sistema es algo genérico que puede ser cualquier operación, una derivada, una integral, una suma de integrales, una suma de derivadas, puede ser productos, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces todo va a depender del sistema con el que se esté trabajando. Entonces, como desde el punto de vista de nomenclatura, la salida de un sistema, la salida y de t, es igual a la entrada que pasa por un operador, que pasa por una función. Imaginemos, podría ser yo que se y de t, a lo mejor es una ganancia, ¿no? A lo mejor es un sensor de temperatura, entonces puede ser que la entrada sea la temperatura, y al pasar por el sensor, al pasar por ese sistema, se multiplica por una ganancia. Y esta ganancia es un número que puede ser 20, 30, no sé. Todo va a depender del tipo de señal que se tenga. Entonces, esta letra H, por ejemplo, es del operador. ¿Qué es del más simple? Esta letra K es del operador, que simplemente fue una multiplicación. Es decir, el H fue simplemente una multiplicación. Entonces, normalmente se le pone de forma genérica, se le pone como un operador que puede hacer muchas cosas, pero ya cuando se haga ejercicio se va a decir qué es ese operador, qué tipo de función es, qué es lo que hace, ¿no? Pero para que le vean, la idea es que al poner ya una entrada se estimula la salida y a través de este proceso, ¿no? Entonces este proceso, este sistema va a modificar la salida de alguna forma, dependiendo de su naturaleza, ¿sí? También tenemos lo que son sistemas híbridos. Esto, igual, si ustedes lo leen en la parte de la literatura, en la parte de los libros, es cuando yo trabajo con sistemas continuos y trabajo con sistemas discretos. Eso es muy común actualmente por el uso de las computadoras. De hecho, todo pasa a través de sistemas discretos, procesamiento de la voz, procesamiento de imágenes y, bueno, todo lo que se pueda procesar en un computador, en un celular, en una tablet o
en cualquier dispositivo electrónico, va a ser un sistema híbrido, porque estoy pasando algún tipo de información hacia algún tipo de información de digital a discreto, perdón, de discreto a analógico y de analógico a discreto, ¿no? Eso suele ser muy común en los sensores. Por ejemplo, ustedes van a mandar un audio de voz. Su voz es un medio, es una señal analógica que viaja a través del aire. Sí, pero eso ingresa al celular, el celular lo convierte en una forma digital de información y lo envía. Cuando lo envía, la persona que recibe también lo recibe de alguna forma, sus datos van a ser digitales, pero cuando reproduzca el audio tiene que ser analógico, tiene que ser continuo, ¿no? Por eso va a haber conversores tanto de analógico a numérico como de numérico a analógico. Este numérico, bueno, también le podemos llamar discreto, ¿no? Básicamente porque así entiende el computador. Entonces, bueno, más adelante cuando ya estudiemos sistemas discretos, ahí vamos a concentrarnos en eso, ¿no? Ahora, existen algunas propiedades, como les decía, estos sistemas de alguna forma modifican la entrada, perdón, sí, modifican la entrada para generar una salida. Entonces, dependiendo de esa naturaleza del sistema, voy a tener una división, puedo tener unas características de ese sistema, ¿no? Una de las principales son los sistemas causales. Como les había indicado en la última clase, todo en la vida real, en la vida diaria, en la parte, pues en la vida real, todo es causal, porque de alguna forma, si existe un estímulo sobre un proceso, ese proceso me genera una salida. O sea, ningún proceso sin tener estímulo puede generar una salida. Entonces, eso es ser causal, y eso pasa automáticamente en todo. Y esa es la idea de cuando yo trabajo con sistemas físicos reales, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de análisis, ustedes sí van a encontrar algún tipo de operación matemática que no sea causal, pero desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de análisis, ¿no? Pero en la vida real todos los sistemas son causales. Sí, porque si no fueran causales, básicamente lo que estamos haciendo es que nosotros podríamos modificar o podríamos viajar en el futuro, que es algo que no podemos hacer, o podríamos regresar hacia el pasado, porque obviamente yo podría a lo mejor modificar ese tiempo, ¿no? Tiempo, pero no puedo, decir físicamente eso no se puede. Sí, entonces de alguna forma, la idea que quiero que tengan es que todo sistema es causal desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista matemático no necesariamente es causal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la idea es que para una entrada, por ejemplo, cero, la salida del sistema también debe ser cero, ¿sí? Antes de que ocurra algún estímulo. Como les decía, si yo tengo un motor y no le pongo ningún voltaje al motor, el motor no tiene por qué moverse. Sí, es decir, no se va a mover porque básicamente no le estoy dando energía. El momento que yo le ponga un nivel de voltaje a un motor, obviamente el motor va a empezar a moverse, va a tener una cierta velocidad. Eso significa causal. Entonces, en la vida diaria, todos los sistemas causales que de pronto pueden ser realizables, un amplificador, un atenuador, sumadores, integradores, derivadores, etcétera, ¿no? Nos van a ayudar desde el punto de vista ya de algún proceso que se quiera hacer, algún tipo de cambio de información, de algún tipo de operación. Eso vamos a verle más adelante, ¿no? Voy a tratar a veces de unir algún proceso que sea real, por ejemplo, la carga de un capacitor o algún sistema de una masa suspendida sobre un resorte, cosas de esas, ¿no? Que matemáticamente representen algo. Ahora, si el sistema no es causal, que también los hay desde el punto de vista, pero de análisis, tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, un sistema causal, un sistema no causal es aquel que puede modificar el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, este que es el que cambia el eje, ¿no? El que es como encontrar la transpuesta de un sistema, que básicamente es la imagen en el eje X, esto no existe. Imagínense si nosotros podamos hacer una operación en regresar en el tiempo, porque básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema de T de esta forma, ¿no? Si yo le hago girar al sistema sobre ese eje, básicamente lo que estoy diciendo es que el tiempo va a ir en el otro sentido. Entonces, eso es lo que hace esta función. Hace como que yo le hiciera la imagen yo que sé, a lo mejor de aquí, de una señal que está avanzando en el tiempo, pero ahora le hago que avance en tiempo negativo, es decir, que vuelva hacia el pasado. Eso básicamente no se puede hacer. Sí, eso no se puede hacer, modificar el tiempo, ¿no? Desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista de análisis sí podríamos graficarle, sí podríamos hacer algún análisis, ¿no? También, por ejemplo, hacer el hecho de modificar el tiempo, escalar el tiempo, digamos que ustedes de alguna forma aquí pueden hacer que un segundo valga más tiempo o menos tiempo, eso tampoco se puede. El tiempo siempre tiene ya su medida, su unidad. Nosotros no podemos modificar eso del tiempo, ¿no?
También no podemos desplazar el tiempo a tiempos anteriores. No se olviden este signo más, quiere decir que el sistema, de alguna forma, algún tipo de operador, hace que empiece antes algo, ¿sí? Es decir, básicamente, la misma idea del motor. Si es que yo le pongo un voltaje del motor a un tiempo t, no tiene por qué encenderse antes. Entonces, por eso es que este de aquí no es causal, porque básicamente lo que está diciendo ahí, mira, yo voy a modificarte para que empieces antes de darte un estímulo. Eso no se puede, ¿no? Entonces, esto no se puede hacer desde el punto de vista real, pero sí se puede hacer desde el punto de vista de análisis, ¿no? Bueno, estos sistemas son modelos físicamente no realizables, entonces eso no se puede hacer, ¿no? Sí, pero sí se los puede analizar, sí se los puede graficar, se los puede representar matemáticamente, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos sistemas instantáneos, dice donde la respuesta en cada instante depende del valor de la señal de la entrada en un instante específico, ¿no? Esto ya habíamos visto, tenemos sistemas con memoria, sin memoria. Normalmente sin memoria es cuando multiplicamos por una constante, por ejemplo, un sensor. Tome el dato del sensor, el valor que tenga que tomar, pero no me interesa el valor que tenía anteriormente. A diferencia, por ejemplo, bueno, aquí puede ser amplificador o atenuador, ¿no? Bueno, esto ya habíamos visto. A diferencia, por ejemplo, de un sistema con memoria dinámica, un sumador. Si yo voy a hacer una sumatoria, para tener la sumatoria total, yo dependo de muchos valores, de valores anteriores, ¿sí? Por eso una sumatoria es un sistema con memoria, ¿no? Igual una diferencial, un integrador, que al final es una sumatoria, un transpositor también, sí, porque ahí le estoy modificando al tiempo que se va cambiando, ¿no? Yo necesito tener la señal en todo el tiempo para poder hacer la transpuesta, ¿no? El transpositor. También tenemos el desplazador, necesito un tiempo anterior, sí, para poder saber qué pasó, ¿no? Por eso es que son sistemas instantáneos con memoria, ¿no? También tenemos el escalador en tiempo. Algo interesante de los sistemas y que nosotros estudiamos, por ejemplo, en el área de control o en el área de comunicaciones, bueno, en el área de potencia también, ¿no? Es la parte de los sistemas estables. Sí, nosotros necesitamos, bueno, no todos los sistemas son estables, va a depender de la naturaleza del sistema. Sí, pero normalmente es preferible trabajar con sistemas estables, porque las entradas y las salidas están acotadas, ¿no? Sí, esa es la idea. Pero, ¿cuál es la idea de esto, no? Digamos que los sistemas no fueran estables. A lo mejor yo que sé, si tuviera una bomba atómica, por ejemplo, obviamente es un sistema que no es estable, porque algún rato eso podría de alguna forma desencadenar en algo que puede explotar y puede expandirse de forma infinita, se podría decir. Eso sería un sistema inestable. Obviamente en la práctica eso genera algún tipo de reacción que no es estable, que se disipa en el tiempo, pero tampoco es que lo hace de forma infinita, ¿no? Entonces la idea sería que normalmente los sistemas estables van a estar limitados. Y a nivel de la naturaleza, normalmente los sistemas suelen ser estables en algún sentido, ¿no? Y vamos a ver que desde el punto de vista práctico sí son estables. Sí, entonces vamos a ver algún ejercicio de eso, ¿no? Pero noten que deben estar limitados. Nosotros, como por ejemplo, cuando nosotros diseñamos algún controlador, siempre se prueba que lo que estemos diseñando sea estable. Si caso contrario, por ejemplo, podría haber un daño físico en alguna planta industrial o eso, ¿no? Imaginemos a alguien que diseñe un amplificador de amplificación infinita. Si imagínense, yo voy a tener un parlante que su salida del volumen sea infinito. O sea, físicamente no es realizable, pero si se pudiera hacer, obviamente causaríamos daño en las personas en la parte auditiva, ¿no? Si es que el sistema fuera inestable. Pero bueno, desde el punto de vista físico no hay cómo, ¿no? Entonces hay sistemas estables, tenemos, por ejemplo, los desplazadores, los escaladores, porque no modifican la salida en el sentido de que la salida no se, está dentro de los límites, ¿no? Los transpositores. Algo que, por ejemplo, no es estable son los integradores. Cuando ustedes vean algún sistema que tenga un integrador, y no sé, bueno, por ejemplo, si estudiaron la parte de la carga de un capacitor, ¿sí? Entonces normalmente tienen de esta forma, tienen la corriente dt, ¿no? Y bueno, sería el voltaje del capacitor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es un integrador, que depende de la cantidad de corriente. Si yo empiezo a alimentar la corriente o sea, por siempre, es decir, voy a alimentar la corriente a un capacitor es un dispositivo que almacena energía, ¿no? Entonces, en teoría, si yo le doy corriente a ese capacitor, el voltaje va a ir creciendo. Y como es un integral, y que, digamos que sea de 0 a infinito, en teoría el voltaje también tendría que ser infinito.
Obviamente, entonces, este sistema no es estable, es un sistema inestable. Pero, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista constructivo, no existe un dispositivo que pueda almacenar la energía de manera infinita. Entonces, va a llegar un punto en que ese dispositivo va a explotar. Es decir, voy a cargarle tanto de energía que en algún momento un capacitor explota. Sí, entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera le estoy poniendo la energía, en teoría, que él podría almacenar de manera infinita, pero en la práctica no puede. Si en la práctica no puede soportar tanta energía y se va a destrozar el dispositivo, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático, si pudiera guardar el voltaje de manera infinita, eso sería un sistema inestable, porque la energía va creciendo de forma infinita, ¿no? Pues siempre que vean algún sistema con algún integrador, ya tomen en cuenta que es un sistema inestable, ¿no? Tenemos sistemas invariantes, esto también es muy importante, la parte de los sistemas invariantes, dice, es el sistema en el que para cada señal de entrada desplazada genera una salida correspondiente desplazada. Entonces, de alguna forma, para que tengan una idea, digamos que yo tengo un motor, entonces al motor le doy un voltaje. Como yo le doy un voltaje al motor, el sistema se va a desplazar, o el motor va a girar y el motor va a moverse a una velocidad. Digamos que yo le paro al motor, ¿no es cierto? Y luego de un tiempo voy otra vez le enciendo el motor. Para el mismo tiempo, por ejemplo, de funcionamiento del motor, yo que sé, le hice funcionar una hora, por decirlo, ¿no? Entonces, en una hora el motor dio 300 vueltas, estoy poniendo 300 vueltas del motor, ¿no? Si yo, por ejemplo, luego de un tiempo voy, le enciendo el motor de nuevo, le prendo, le tengo una hora, también tendría que moverse las 300 vueltas, porque no debe modificarse, el sistema debe ser invariante en el tiempo, no debe modificar sus características, desplazando el tiempo. Eso desde el punto de vista práctico es cierto, pero en cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema mecánico, cualquiera que sea este, va a desgastarse. Si tienen un motor, se va a desgastar los piñones, se va a desgastar un rulimán, algún tipo de dispositivo mecánico. Entonces, con el tiempo, los motores ya no funcionan de la misma manera. Entonces, cuando hay un desgaste mecánico de algo, el sistema es variante en el tiempo, porque está modificándose una característica en el tiempo. Pero desde el punto de vista práctico, para que suceda esto, a lo mejor necesite 3 años, por ejemplo. Pero como yo le doy un mantenimiento al motor, le cambio los rodamientos, le cambio alguna pieza mecánica, yo qué sé, básicamente se le va a ver al sistema como un sistema invariante, pero desde el punto de vista práctico para este dispositivo. Pero por ejemplo, si yo les pongo el ejemplo del avión, nosotros tenemos un avión, ¿no es cierto? Digamos que vamos a viajar hacia Europa. Si ustedes viajan hacia Europa, a lo menos puede que sea un vuelo, yo que sé, de unas 10 horas, ¿no es cierto? Yo voy a viajar a Europa en un avión. Entonces, en un avión, lo que se va a consumir es el combustible. Entonces, el avión en el tiempo va a ir perdiendo la masa, porque el combustible va a irse terminando. Como se termina el combustible, la masa del avión va a ir disminuyendo, ¿no? Sí, porque al final yo que se empezó puesto algunos 1000 galones, por decirlo, ¿no? Va llegando a su destino y a lo mejor llega con 100 galones. Entonces disminuyó en un 90% la masa. Entonces, si ven, ahí hubo una modificación grande a un parámetro del sistema. A eso se le llama el sistema variante con el tiempo. Entonces, el caso más común es el avión o cualquier vehículo que necesite de combustible. Con el tiempo va perdiendo su masa. Entonces, ahí va a que se den cuenta que es un sistema variante y cuál es el invariante, ¿no? Normalmente se trabaja con sistemas invariantes. Desde el punto de vista práctico, sí podemos decir que muchos sistemas son invariantes, ¿no? Pero no todos. Entonces, por ejemplo, como les digo, el caso del avión es un caso típico de un sistema variante con el tiempo porque cambia su masa, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, implica entonces si existe envejecimiento en los componentes del sistema, la respuesta en cualquier instante no cambia, ¿no? Siempre y cuando no exista. Y en la práctica esto sucede porque normalmente se hace mantenimiento a las cosas. Entonces se les da mantenimiento para que tengan un mayor tiempo de vida útil, ¿no? Entonces en la práctica los sistemas suelen ser invariantes. Ahora, el sistema también necesita que sea homogéneo para algunas aplicaciones. ¿Qué significa que sea homogéneo? Que yo pueda separar alguna constante. Esto, por ejemplo, es muy común cuando ustedes sacan una integral. Se tienen una integral de a por f de x, ¿cierto? El a puede salir. Esta propiedad se llama propiedad de que el sistema es homogéneo, porque yo podría sacarle, ¿no? Algún tipo de constante, ¿sí? Esa es una característica de un sistema. La otra idea es que el sistema también puede ser aditivo,
Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes sacan la integral, yo que sé, un ax más bx cuadrado, ustedes pueden aplicar la integral por separado, ¿no es cierto? Entonces pueden aplicar la integral por separado. A eso también se les llama sistema aditivo. Si un sistema es homogéneo y además de eso es aditivo, es decir, si cumple la característica de homogeneidad y aparte cumple la característica de que es un sistema aditivo, se dice que el sistema es lineal. Si cumple esas dos características. Esas características también se les llama que es el principio de superposición. Y aquí está, no tengo un operador con una función más otra función. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Sacar la constante, aplicar el operador a la función, más sacar la constante, aplicar el operador a la función, y esto se le dice que es el principio de superposición. Que eso normalmente siempre pasa en los sistemas lineales, ¿no es cierto? Si no cumple esto, se dice que el sistema es no lineal. Desde el punto de vista práctico, todos los sistemas son no lineales, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de una aplicación o de un análisis, yo puedo asumir que dentro de ciertos rangos el sistema puede ser lineal. Entonces, eso se hace. Si en la práctica lo que nosotros hacemos es, si no te pasas de estos valores, de esta franja de operación, tu sistema puede ser considerado lineal. Si te pasas, obviamente, a lo mejor no puede ser considerado lineal, ¿no? Ahora, pues es la parte nueva, ¿no? La idea es que yo, dentro de un proceso, dentro de algún tipo de industria, por ejemplo, o algún proceso electrónico o cualquier cosa, yo puedo tener muchos subprocesos. Si yo podría tener más sistemas, ¿no? Nosotros hemos analizado, por ejemplo, un sistema desde este punto de vista, si solo este tramito, ¿sí? Pero puede que yo pueda conectarle a otra parte, es decir, yo puedo conectar varios subsistemas. Dependiendo cómo estén conectados, se van a dar ciertas características. Por ejemplo, yo podría conectar, hacer una interconexión en serie o cascada, ¿no? Eso básicamente es porque yo podría modificar de alguna manera esa característica, ¿no? Entonces, digamos, yo aquí tengo, por ejemplo, un sistema H2 y un sistema H1, ¿sí? Entonces, como yo tengo un sistema H2 y un sistema H1, yo los uno y voy a sacar un nuevo proceso. Esto, por ejemplo, es muy común cuando uno hace varias etapas de amplificación. Por ejemplo, para audio. Quiero hacer un amplificador de bastante potencia. Entonces, como yo no puedo hacer una amplificación muy grande, se hace dos amplificaciones pequeñas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la entrada va a ser X, la salida va a ser Y, pero internamente también tengo una salida del H1 que se vuelve una entrada del H2, ¿no? Va a pasar por dos sistemas. Entonces, básicamente Y1 va a ser igual a ¿qué? Al operador H1 por la entrada X. Y el Y total, en cambio, va a ser igual a ¿qué? Al H2 por la entrada Y1, que a su vez, si ustedes reemplazan, les va a quedar H2 del operador de H1 de la entrada X, ¿no? Imagínense aquí yo puedo hacer dos operaciones a la vez. Sí, esa sería la idea si es que hago una interconexión. Básicamente es como multiplicar H1 por H2 y ponerle la entrada X, ¿no? Pero bueno, así es como se le representa. Esa es una forma de conexión, se le llama conexión serie o cascada, ¿no? La siguiente conexión que tenemos es la conexión en paralelo, donde una entrada puede ser distribuida para varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso para el H1 y para el H2. Y a su vez cada uno genera una salida. Y aquí, bueno, aparece un concepto que se llaman nodos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante eso, qué significa un nodo. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, aquí, multiplicar la entrada, aplicar el operador H1 y tener una salida Y1. De entrada ingresa H2 y tengo una salida 2. Y a su vez, estas dos señales van a tener una salida Y, que normalmente en estos sistemas con nodos sería la suma de ambos, ¿no? Pues vamos viéndole, por ejemplo, aquí tengo. Digo que la salida Y1 es el operador H1 por la entrada X. La salida Y2 es el operador H2 por la entrada X, ¿sí? Y básicamente la salida total sería la sumatoria. Eso suele ser muy normal en los nodos, ¿no? En algunos nodos también podrían encontrar algo así. Digamos, cuando no tienen algún signo, se suma. Pero podría ser que, por ejemplo, tenga algún signo más, eh, o el otro sea menos y el otro sea más. Si de pronto aparece un nodo de esta forma,
También podría restarse, ¿no? Pero normalmente se suman las señales, ¿sí? Y bueno, y finalmente la salida Y de T es el operador 1 por entrada 1 más el operador 2 por entrada 2. Sí, esa sería básicamente la idea. En cambio, en el serie era el operador por la entrada y a eso se le volvía a aplicar el otro operador, que es básicamente como multiplicar las operaciones que realiza cada uno de los sistemas, ¿no? Ahora, existen también conexiones mixtas, ¿no es cierto? Es decir, puede tener serie y podría tener paralelo, es decir, aparte de esto, aquí podría ser otro sistema, que sea H3, y tendría otra salida Y de T, ¿no? Entonces, puede ser, ya se une, es decir, si yo tengo ya un serie paralelo, puedo seguir uniendo, ¿no? Esto es muy similar a lo que ustedes ven entiendo que en circuitos, conexiones serie, conexiones paralelas, luego ven conexiones mixtas, ¿no? Que es la unión de de todas las dos características, pero normalmente hay serie y paralelo. Y dentro de los nodos, estos nodos o puntos se usan para sumar las señales o para distribuirlas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este nodo, ¿no? Siempre hay que tener bastante cuidado del sentido de las flechas. Bueno, en el ejercicio no estaban las flechas, pero cuando una flecha está indicando que ingresa, sí, es diferente que cuando la flecha está indicando que sale. Pues, por ejemplo, en este nodo ingresa X1, X2, bueno, aquí puede ser XN y X3, ¿no? Entonces la salida sería X1, X2, X3, más las que existan, ¿no? Y en el otro caso también, X1, X2, X3, más las que existen, ¿no? Entonces de alguna forma hay que tener bastante cuidado, lo que ingresa y lo que sale. Eso sería en cuanto a la parte de la sumatoria. Pero también yo puedo distribuir una misma señal a través de un nodo, puede ser distribuido a distintas otras señales, ¿no? Y luego a lo mejor esta señal tiene algún tipo de sistema, ¿sí? A lo mejor luego se vuelven a unir por otro nodo y se suman, entonces uno ya puede empezar a unir muchas cosas, ¿no? Tener en paralelo varios elementos, tener en serie, sí, existe bueno, aquí no le puse, pero luego van a ver que también existen los sistemas realimentados, pero más o menos para que tengan una idea, porque eso está en los libros, ¿no? Ustedes pueden tener un sistema con digamos, un nodo que sume, ¿no? Que sume y reste. Los tienen de esta forma, tienen un operador H y la salida también le vuelven a ingresar acá. A veces pueden encontrar algo así. Esto normalmente se le llama un sistema realimentado. Sí, porque estoy tomando la salida y estoy ingresando de nuevo acá, no estoy realimentando. Sí, bueno, eso lo van a ver más adelante, ¿no? Eso sería en cuanto a la parte de sistemas continuos. Lo principal aquí es que ustedes noten todas las características, lo que es la parte de estabilidad, que sean lineales, que sean invariantes en el tiempo, son las más importantes, ¿no? Sí, esa sería la idea. Bueno, vamos a ver la parte ahora de algunos ejercicios, más que todo para que quede claro ya, porque con los ejercicios vamos a quedar un poquito más claro. Déjenme ver, les comparto. Sí, a ver. Denme un cinquito, acá está. Entonces voy a compartir esto. Ya, ahí estamos, ¿no? ¿Me confirma si se ve, no es cierto? Sí. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios todo para que quede claro, ¿no? Antes de esto, antes que me olvide, bueno, no me hacen acuerdo, la prueba era para este miércoles, pero la vamos a pasar para la siguiente semana, ¿no? Que sería el 22, no creo que tenemos nada pendiente ahí, ¿no? Ya. Entonces la prueba quedaría para el miércoles 22, pero bueno, el miércoles. Entonces yo les mandaría el deber el próximo miércoles. Entonces, bueno, quedaríamos para el deber, ¿no? Entonces, quedaría para ese día la prueba. Sí, la prueba iría básicamente hasta esta parte de sistemas, ¿no? La próxima clase veremos a ver si nos alcanza para más ejercicios y de ahí ya veremos lo que es convolución, pero esta prueba iría hasta la parte de sistemas, ¿sí? Bueno, entonces, para la parte de una señal, vamos a ver el ejercicio, dice, para una señal, en este caso sería esta señal x de t, para una señal x de t, que tiene esa forma, ¿no? Puede tener cualquier forma, es decir, independientemente de la forma, podría ser cualquier tipo de señal, puede tener más cosas, ¿no es cierto? Pero digamos, tenemos ese tipo de señal. Y me piden dibujar las siguientes señales. Entonces, este sería el x de t. Sí, la señal de aquí sería el x de t. Sí, pero me piden que yo empiece a hacer algunas operaciones sobre esa señal. Por ejemplo, una operación
puede ser el desplazamiento, como están viendo ahí, ¿no? Hay que tener bastante cuidado cuando trabajemos con esto del desplazamiento, básicamente por el signo, ¿sí? El signo de alguna forma representa algo. Entonces, siempre que ustedes vean ahí el signo, tienen que tener bastante cuidado, porque como les decía al algún inicio, el signo significa que yo estoy desplazando en adelanto o en atraso, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que algo esté en adelanto o algo esté en atraso? Normalmente es por el eje de tiempo, ¿no? Cuando algo aparece posterior al tiempo, es decir, algo normalmente inicia en cero, pero si aparece posterior, se dice que está en atraso, porque está apareciendo luego. Sí, esa es la idea, que está apareciendo luego. Gráficamente pareciera que está apareciendo después, pero no es así, sino que el tiempo inició en cero y él apareció 2 tiempos después, por ejemplo. Básicamente eso es un atraso. Como digo, acuérdense cuando ustedes tienen clases. Las clases empiezan a las 8, pero ustedes, por ejemplo, entran a clases a las 8:30, ya tienen el atraso de 30 minutos, ¿no es cierto? Pero están apareciendo luego. Que desde un punto de vista gráfico se vea que aparecen después. Pareciera que estuviera en adelante, pero no, eso es que está en atraso, ¿no? Cuando algo está en atraso es el signo menos. Cuando algo aparece luego va con el signo menos. Cuando algo aparece antes, en adelanto, va con el signo más. Sí, eso quiero que quede bien claro. Entonces, en este caso, la función va a aparecer luego, ¿no es cierto? Estaría en atraso. ¿Cuánto tiempo luego? 2. 2t, en este caso podríamos decir, aquí no le pongo el tiempo genérico, ¿no? No se olviden esos 0, 1, 2, 3, 4. Pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser días, no importa, ¿no? Simplemente es una unidad de tiempo que no está definida, pero es una unidad de tiempo, ¿no? Entonces empezaría en 2. La forma no cambia, el x de t seguirá siendo x de t. Lo que va a cambiar, en este caso, ¿no? Lo que va a cambiar es en donde inicia, entonces inicia en 2. Como inicia en 2, no va a cambiar la forma, se iría hasta 6, entonces sería hasta 6, ¿no? Entonces la forma quedaría de esta manera, quedaría así la señal, ¿no? Esta sería la señal, sí, x de t menos 2, sí, x de t menos 2. Esa sería la señal. Sí, porque ay, perdón, este es desde el 2, ¿no? Déjenme aquí desde el 2. Sí, entonces iría desde 2 hasta 6, ¿no? Y esa sería la señal x de t menos 2. Sí, espérenme un minutito. Bueno, espérenme un minutito. Ya, mil disculpas por justo me toca algo que hacer. Bueno, entonces como les digo, la idea es que en este caso x de t menos 2 se desplazó 2 porque está en atrasos de acuerdo a la operación que me piden aquí, ¿no? Entonces ven aquí hubo este desplazamiento de 2 unidades de tiempo. Entonces sería la función x de t menos 2, ¿sí? Si fuera más 2 hubiera empezado antes, ¿no? Bueno, sería la idea de esta señal. Ahora, digamos otra operación. Yo voy a hacer la operación de x de t, x 2t. Entonces, cuando yo me empiezo a moverme dentro de esto, ustedes, como están notando, yo puedo tener varios tipos de operación, ¿no? En este caso, por ejemplo, todo lo que esté dentro del x va a ser operación en tiempo. Van a modificar algo en tiempo, ¿no? Aquí igual, aquí es 2t, se va a modificar en tiempo, ¿no? Entonces aquí sería x de 2t. Sí, se va a modificar en tiempo. Cuando ustedes vean esto, se está multiplicando el tiempo por algo, básicamente aquí va a pasar, o bien se contrae, o bien se va a expandir el eje, ¿no? Esa es la idea de esto, ¿no? Cuando ustedes vean sumar, lo que estoy haciendo es desplazamientos.
Cuando vea multiplicaciones sobre el tiempo, lo que voy a hacer básicamente es contraer o expandir, ¿no? Si es que este valor interno, ¿no es cierto? Este valor de AT es mayor a 1, entonces, por ejemplo, tenemos algunas características, ¿no? Si A es mayor a 1, sí, básicamente lo que va a pasar es que yo voy a contraer el tiempo desde el punto de vista gráfico. Entonces vamos viéndole aquí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, el x de t varía entre 0 y 4, ¿sí? Cuando llega a 4, o sea, cuando yo evalúo x en 4, ¿sí? X en 4 va a ser igual a 3, ¿sí? X de 4 va a ser igual a 3. Entonces, ahora, si yo quiero evaluar aquí, ¿en qué valor de t yo tengo x de 4? Si ustedes multiplican el valor de t para tener x de 4, sería en t igual a 2. Si en t igual a 2, yo tengo el x evaluado en 4 para este ejercicio, ¿no? Eso quiere decir que justo en 2, yo voy a tener el valor de este valor de 3, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Si ven, justo en 2, ¿no? Entonces aquí voy, 1, 2, entonces me quedaría aquí. Y le hago el gráfico, ¿no? Bueno, de esta forma. Sí, pues si vemos ahí, básicamente lo que hicimos es contraer. Aquí de una forma se contrae el eje en tiempo, ¿no es cierto? Hay que tener bastante cuidado si eso contrae o se expande, va a ser diferente la operación. Sí, entonces si ustedes ven aquí, el momento que yo multipliqué el tiempo por una constante, y si esa constante fue mayor que 1, el tiempo básicamente se va a contraer. ¿Cómo sé cuánto? Simplemente lo que hago es evaluar, ¿no? Aquí va a crecer mucho más rápido el tiempo porque lo estoy multiplicando por 2. Si ustedes ven en el x de t, en t igual a 4, ahí la función va al valor de 3 en el eje y. Pero aquí en t igual a 2 ya debe llegar a ese valor de 3, porque estoy evaluando en 4, ¿no? Si ustedes reemplazan el 2 en el t, les va a quedar x evaluado en 4. Justo en ese valor, en la función principal, vale 3. Entonces acá también debe valer 3. Entonces me quedaría de esa forma la figura, ¿no? Eso cuando el a es mayor a 1. Cuando el a, en cambio, es menor a 1, sí, obviamente debe ser positivo, ¿no? Cuando el a es mayor a 1, pasa eso, ¿no? Se contrae, no se olviden, se contrae. Ahora, cuando el a es menor a 1, por ejemplo, aquí en este a es igual a 0.5, ¿no? 0.5. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces es la misma idea, el mismo x de t. Si yo tengo aquí el mismo x de t, no se olviden, en t igual a 4, la función vale 3. Entonces acá debo hacer lo mismo. Pero acá en cambio es x de t sobre 2. ¿Para qué t? ¿Sí? ¿Cómo hago para que t se vuelva 4? Básicamente, en este caso, el t debería ser igual a 8. Entonces, si yo reemplazo el t igual acá, ahí se me va a quedar x evaluado en 4. ¿Sí? Pues como yo sé que x evaluado en 4 vale, de acuerdo a x de t, x evaluado en 4 vale 3, pues en este gráfico debe valer lo mismo. X evaluado en 4 debe valer 3. Sino que aquí vale para t igual a 4, acá en cambio para t igual a 8. Entonces en 8 debería converger al valor de 3. Esto sería acá, ¿no? Va a ser la misma gráfica, sino que lo que vamos a notar es que ahora el eje de las x lo que hizo es expander, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Yo puedo expander o puedo contraer. Si es que es menor a 1, se expande. Si es que es mayor a 1, se contrae. El gráfico no cambia, simplemente es como tratar de hacer se puede hacer una elongación en el eje de tiempo, ¿no es cierto? Sí, esa sería la idea. Entonces sería en cuanto cuando me invitan a una operación en donde yo voy a expander el eje, ¿no? Que sería para valores de A menores a 1. Para mayores a 1 se contrae, ¿no? ¿Sí ven aquí la diferencia? Sí, con ese ejercicio ya quedaría claro cuál es la idea de esto de contraer, bueno, también desplazar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo empiezo a hacer más operaciones? Este de aquí se llamaba transpositor, ¿no es cierto? De alguna forma para que le vean mucho más fácil o para que no se complique mucho, porque esto sí suele ser un poco complicado cuando ya empiezan a agregarle más cosas. Este operador de tiempo, les decía que era como sacar la imagen alrededor del eje X. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer, imagínense que a este X de menos T, ¿no? X de menos T. Ya. Entonces,
Pues básicamente lo que hago, ¿qué es? Es a este mismo sistema, le hago rotar. Imagínense que espacialmente yo pudiera hacerle rotar. Los cojo y le roto al eje. Y veo qué es lo que pasa con esta figura si yo le roto. Hagan cuenta que le rotan, se mueve todo como que fuera 3 dimensiones, ¿no? Y ese sería el x de menos t. Si hacemos de esa manera, básicamente lo que va a pasar es lo siguiente. Es la misma figura, ¿sí? Entonces sería así, de esta forma, ¿no? Si yo le roto completamente, imagínense, le roto 180 grados, ¿sí? Bueno, llega a ser, ¿no? ¿Sí? Esa sería la figura, entonces sería x de menos t. Y puede pasar para cualquier figura, es decir, no importa qué tan complicada esta sea, pueden tener más cosas, pero lo que sí quiero que se lleven en la mente es que lo que yo hago es rotar, es como que yo les rotara espacialmente los 180 grados, sí, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Y lo que van a ver es la imagen del sistema, entonces me quedaría de esa forma, ¿no? Siempre y cuando cambien en tiempo. Sí, y bueno, si ahorita, por ejemplo, multiplican por 2, lo van a contraer. Si multiplican por un medio, en cambio lo van a expandir, va a ser la misma idea. Entonces, de alguna forma yo ya podría hacer esto, ¿no? Es decir, yo podría ya empezar a unir la parte de desplazamientos con la parte de escalamiento en tiempo, ¿no? Y con la parte del transpositor, ¿qué pasa si el cambio de signo? Sí, eso sería en cuanto a este ejercicio, ¿no? Pues fíjense, es la misma señal hecha diferentes operaciones. Teníamos la operación de desplazamiento, la operación de escalamiento tanto para contraer como para expandir, y la parte del transpositor, que son las, voy a decir, las operaciones más básicas, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Ustedes pueden empezar a unir estas operaciones. Pueden desplazar, pueden hacer el transpositor, pueden hacer escalamientos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que se van a empezar a unir estas operaciones. Ahora, algo que también es muy importante desde el punto de vista de la parte de análisis de señales, es la parte de lo que son los componentes pares y los componentes impares, ¿no es cierto? Yo les había hecho, bueno, no lo vimos a profundidad, pero les decía que yo puedo sacar algún componente par y algún componente impar de una señal. Si ustedes ven esta señal x de t, esta señal x de t, bueno, tengo esta de aquí, no, la de la rampita, yo tengo una característica interesante. Esa señal no es ni una señal par y tampoco es una señal impar. O sea, no es ninguna de las dos. Pero les había mostrado una igualdad que dice que cualquier tipo de señal puede tener una componente par y una componente impar. Entonces, si yo sumo las dos componentes, puedo tener una función que ni siquiera es par y tampoco es impar. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la teoría encontramos una igualdad. Y esa igualdad era la siguiente, y les voy a escribir aquí. Si nos revisan ahí los apuntes, ¿no? Yo les dije que si yo quiero encontrar la componente par, básicamente lo que sería es, bueno, aquí voy a poner x, voy a poner aquí porque queda bonito. Esto igual está en las diapositivas, ¿no? Déjenme ver eso aquí. Les voy a poner x par. Si todas las funciones se puede hacer esto, ¿no? Voy a encontrar la componente x de t es igual a ¿qué? Es igual a un medio. Sí, para encontrar la componente par. Es igual a un medio de el x de t, la misma función. Sí, más x más x de menos t. Sí, esa sería la componente par. Sí, para cualquier función, ¿no? Y luego, si sumamos la par más la impar, va a dar la función inicial. En este caso, el x de t. Entonces, si algún rato quieren sacar o les piden sacar la componente par de cualquier función, hay que aplicar esta ecuación. Y vamos a empezar a hacer la operación, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes le ven, solo hay que saber esa ecuación. Y básicamente, ¿cuál es la idea? Tengo x de t, ¿sí? X de t, aquí. Ese sería x de t, ¿sí? Y tengo el menos x de menos t, que ustedes también ya saben cómo se saca. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo el x de t, obviamente si nosotros vemos aquí el 4, sería el valor máximo que tiene x de t, pero como es un medio, básicamente ya no llegaría hasta 4, sino llegaría hasta 2, manteniendo la misma figura. Entonces voy a dibujar primero el x de t por un medio, ¿no? Esto me quedaría de esta manera. ¿Sí? Ese sería el x de t,
por un medio. No se olviden, este un medio se multiplica por esto y por acá. Este sería el x de t por un medio. Y el x de menos t, en cambio, lo que hago es rotarle y le multiplico por un medio. Entonces me quedaría de esta forma. Bueno, ahí va la señal. Bueno, ahí es la señal, ¿no? Ahí sería la señal, no me sale, no sé por qué. Bueno, esa sería la parte, la señal es continua aquí, ¿no? Sino que... Vamos a hacerle con la... Déjenme verle. Aquí tengo un problemita, espérense un cinquito. Creo que es por la parte de la pantalla que no me deja escribir. Van a ponerle acá. Van a ponerle ya. Entonces, básicamente, como les decía, voy a dibujar primero el x de t y luego voy a dibujar el otro. Le voy a borrar. Ya. Entonces, voy a dibujar el x de t, un medio de x de t, ¿no? Entonces, un medio de x de t me quedaría de la siguiente manera. Un medio de x de t me quedaría de esta forma, ¿no? Es un medio de x de t. Ahora me piden el menos x de t también por un medio. Pues como ya vimos en el anterior ejercicio, sería algo así. ¿Sí? Esa sería la señal, la componente par de ese sistema. Esa sería la componente par de ese sistema, ¿no? Ahí. Esa sería la componente par de ese sistema. Entonces, bueno, como ustedes ven, ¿cómo sé que es par? Básicamente es muy similar a la función coseno, ¿no es cierto? Que básicamente es que x de t es igual a x de menos t. ¿Sí? Tanto para valores positivos como para negativos, la salida es la misma, ¿no? Entonces aquí se nota. Por ejemplo, para x de menos 5 vale 2 y para x de 5 vale 2. Entonces una función par, es la componente par de x de t. Entonces no se olviden, esta es la componente par de x de t, ¿no? La componente par. Lo mismo pasaría en este otro tipo de señal. Y vamos a la otra señal, que sería el x de t para esta función. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? Sacamos la componente par. Como este va hasta 4, básicamente en la señal iría hasta 2. Entonces, yo voy a dibujar x de t. Un medio de x de t sería de esta forma, ¿no? Sí, porque va desde... No se olviden, aquí es 4. Pero como es un medio, va hacia la mitad. Ahora, también tengo que sacar el x de menos t. Si le multiplico por un medio, en cambio me quedaría de esta forma, ¿no? ¿Sí? Esa sería la componente par de la otra función. La componente par de la otra función que vendría a ser la de acá, ¿no? Ahora, eso sería en cuanto a la componente par. También puedo sacarle la componente impar. ¿Cómo se saca la componente impar? De la siguiente manera. Veámosla acá. Igual lo vimos anteriormente, ¿no? Tenemos la función, voy a sacar la componente impar. Entonces tenemos que la x impar de t es igual a un medio. Tenemos un medio. Sí, tenemos un medio de qué? De la función x de t menos x de menos t. Esa sería la fórmula para encontrar la función impar. Sí, entonces podemos sacar la función impar de las dos señales, ¿no? Déjenme, voy a poner aquí. Primero voy a sacar de esta función de aquí, ¿ya? Esta función de aquí, primero voy a hacer la función impar de esta función. A ver, de esta función, ¿no? Vamos viéndole por acá. Entonces, ¿qué me dice? Me dice x de t, que ya lo sabemos que es igual a un medio. Si el x de t sería de esta forma. Como es un medio, solo basta 2. ¿Sí? Luego me dice x de menos t. Pues básicamente sería de esta forma, ¿no? Pero como me dice que le reste, pues como este es positivo, debería hacerse negativo. Entonces me debería quedar negativamente, es decir, para acá. Sí, ese otro se eliminaría. Sí, pues quedaría de esta manera. Espérenme un segundito.
ver ahí. Ya, entonces aquí este se eliminaría. Entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Esa sería la componente impar. Sí, y tiene sentido. Entonces, bien, la componente impar siempre se va a parecer a la función seno. ¿Sí? Es decir, menos x de t va a ser igual a menos x de menos t. Entonces, de esa forma se cumple, ¿no? Entonces, siempre hagan cuenta que, para que no se olviden, la función par se parece a un coseno, la función impar se parece a un seno. Ahora, si hago lo mismo para esta función, para la función de acá, el x de t, vamos a hacerle lo mismo, ¿no? Vamos a encontrar su componente impar. Entonces, ¿cómo sería su componente impar? De la siguiente manera. Es lo mismo, ¿no? Aplicamos la ecuación, aplicamos la función. Sí, entonces x de t, ya saben, x de t multiplicado por un medio, me quedaría de esta forma. ¿Sí? Ahí es, bueno, es una bajita, no es una recta, ¿no? Ahora, yo tendría que sacar x de menos t. Sí, x de menos t sería de esta forma. Estoy sacando recién esta parte, pero dice que es negativo. Pues si es negativo, sería de esta manera, hasta menos 2, ¿no? Sería de esa forma. Entonces yo elimino esto. ¿Sí? Entonces esa sería la función impar, tanto de la una señal como de la otra. Eso hay que aplicar la fórmula y ir graficando, ¿no? Lo interesante de esto es que si ustedes suman las dos señales, les tiene que dar la función. Sí, entonces si por ejemplo yo digo, para este caso no, en este caso bueno, en estos dos casos se puede ver. Entonces yo digo que si yo quiero encontrar ya la señal final, o bueno, la señal de origen, la señal que me dijeron originalmente, sería la siguiente. X es igual a ¿qué? Al X par más el X impar. Y eso gráficamente sí lo podemos ver. Si ustedes lo ven, aquí como es 2, y acá es 2, si ustedes suman va a ir hasta 4, ¿no es cierto? Y la parte negativa, en cambio, si ustedes cogen esta señal de aquí, cogen esta señal de acá, y en este caso le suman a la señal de acá, esta parte de la izquierda se elimina. Entonces la función que les va a quedar a la final va a ser la original x de t. Sí, esa ahí es una forma de comprobar gráficamente, ¿no? Lo mismo pasaría en el otro caso. En el otro caso igual se elimina la parte de la izquierda y básicamente va a quedar la misma señal. Es la única forma de saberlo. Pero lo realmente interesante de esta característica es que cualquier señal, en este caso, por ejemplo, una señal que no tiene simetría, está compuesto por dos señales que son simétricas o tiene componentes simétricas. Sí, que son par e impar. Entonces uno puede cualquier señal encontrar su componente par y encontrar su componente impar. Esa sería básicamente la idea, ¿no? Te acordarás en estas ecuaciones, nos puede servir mucho para encontrar componentes si es que me pidieran componentes, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ir haciendo más operaciones. Imaginemos que tenemos la siguiente señal. La siguiente señal es x de t, ¿sí? Que vendría a ser esta señal que vemos aquí, ¿no? Una señal x de t. Yo voy a empezar a hacer operaciones. En este caso voy a empezar a hacer, por ejemplo, productos. Yo quiero que esa señal se multiplique por otra señal. En este caso con una señal estándar, ¿no? Sí, con una señal estándar. Ahora vamos viendo esto de acá. ¿Qué es lo interesante de acá? No se olviden que yo en algunas señales, yo les había indicado que tenemos ciertas señales que son estándares. La una señal que es de estándar, bueno, son dos básicamente, ¿no? La señal pulso y la señal paso. Les voy a dibujar acá, ¿no? La señal paso. Entonces, la señal paso tiene la siguiente forma. Siempre la señal paso es de esta manera. Empieza en 0 y el valor es 1 en su amplitud. Y a esta normalmente matemáticamente se le puede ver como, lo ven así, ¿no? Como u de t. Pues esta función es u de t, o le llaman señal paso, porque justo en 0 cambia su valor a 1 de forma indefinida, ¿no es cierto? Hasta t igual a infinito. Esa sería la idea. Pero esta señal también puede ser desplazada, también puede ser rotada, etcétera, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ver dependiendo de la señal. Ahora, vamos viendo acá. Aquí me están pidiendo que esta señal x de t yo le multiplique por el u de 1 menos t. Eso me están pidiendo. Pero de pronto la dificultad que hay en este ejercicio es la siguiente. Aquí no es u de t, miren, es u de menos t. Y de paso es u de 1
menos t. Sí, entonces ya es un poquito más, de pronto complejo, ¿no? Pero la idea, ¿cuál sería? Vamos a ver la idea, ¿no? Ahora, voy a dibujarle aquí, voy a hacer u de t. Bueno, el u de t ya lo hicimos, ¿sí? Imaginemos que voy a hacer lo siguiente, voy a hacer ahora en cambio el u, pero no le voy a llamar de t, bueno, voy a hacer el u de menos t. Hay dos formas de verlo, voy a hacer de esta forma. El u de menos t. Entonces el u de menos t lo que va a hacer básicamente es hacerle girar en el eje, bueno, hacer girar alrededor del eje y, pero voy a moverle el x, ¿no? Es decir, de esta forma, voy a ponerle así, voy a dibujarle para acá, y voy a hacerle el transpositor, que básicamente es que la señal aparece de esta manera, ¿no? Aquí es 0, empieza en 0 el valor del tiempo, empieza en 0 y el valor de amplitud es 1. Esta sería el u de menos t. Ahora, si ustedes le ven, básicamente lo que he hecho es como hacer que el tiempo vaya en el sentido opuesto, ¿no? Esa sería más o menos la idea de este ejercicio. Obviamente, como decía, esto no es realizable, pero desde el punto de vista de análisis, sí se lo puede hacer, ¿no? Entonces, este es el u de menos t. Entonces, todavía me falta el 1, ¿no? Todavía me falta el 1 que ustedes ven ahí. Ahora, yo voy a agregarle el 1, ¿sí? Si ustedes ven, ese 1 es del 1 positivo. Eso quiere decir que la señal estaría en adelanto, ¿no es cierto? Sí, porque estoy poniéndole positivamente un valor. Sí, positivamente un valor. Entonces lo voy a dibujar acá abajo para que lo vean. Entonces voy a hacer el ejercicio, ¿no? Voy a poner de esta forma. Voy a sacarle ahorita el U. Voy a ponerle así, ¿no? Es la misma forma, pero le estoy escribiendo de otra manera. U de menos T más 1. Sí, más 1. ¿Sí? Entonces es la misma idea, ¿no? Sino que acá es 1 menos t. Estoy poniendo u de t menos t más 1, pero es lo mismo, ¿no? Esto de acá es lo mismo que lo de acá. Simplemente estoy escribiéndole de otra manera. Acá era u de 1 menos t, y aquí es u de t más 1, pero es lo mismo. Ahora, si es que ustedes lo hacen de la forma normal, es decir, lo lógico, ¿qué sería? De lo que hemos venido estudiando. Como es más 1, debería aparecer algo acá. Entonces, como quiera, bueno, aparece, aquí va a ser menos 1, aquí va a ser 1 y así 2, etcétera, ¿no? Como dice que aparece en más 1 y más 1 quiere decir que es adelantado, en teoría yo debería ponerle de esta forma. Sí, esa en teoría. Pero el momento que ustedes hicieron el menos t, es como que le cambiaran el eje y como que le cambiaran la forma de verle al tiempo. Entonces ahora el tiempo en adelanto no tiene esa forma. Sí, el tiempo en adelante en cambio va a ser desde 1. Es básicamente porque le cambié el eje, es decir, le cambié la parte del tiempo, la parte negativa. Ahora el tiempo es para acá. Ahora tienen que imaginarse que el tiempo está hacia el otro lado. Entonces un adelanto básicamente no está acá, esto también vendría a ser un atraso, porque aquí es 0. Y ahora estamos haciendo como que el tiempo está corriendo en el otro sentido. Por eso aquí cambia, ¿no? Pero es porque es menos t. ¿Sí? Entonces, para acá, para este caso, ¿no? Para acá sería en atraso. Sí, para acá sería en atraso. Y para acá sería en adelanto. Y básicamente porque le cambié este signo, ¿verdad? Es solo por eso. Pues tienen que verle de la siguiente forma. Es como, de alguna forma es como verle al revés. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente lo que hacíamos, normalmente lo que hacíamos era lo siguiente. Ya. Lo voy a borrar. Listo. Ahora, como yo le cambié de signo a este menos t, es como que el tiempo ahora lo estoy viendo hacia el otro sentido. Entonces ahí lo que era atraso se vuelve adelanto y lo que era adelanto se vuelve atraso, ¿no? Entonces voy a... Listo. Entonces ahora, como yo sé que aquí es más 1, si yo no hubiera cambiado los ejes de tiempo, voy a de color para que le vean. Entonces aquí no, como yo le cambié de signo a esto, un poquito más grande. Ya, pues como yo le cambié este eje de aquí,
también se cambia la lógica del atraso y el adelanto. Como es más 1, normalmente si es que no tuviera ese cambiado de signo de menos t, significaría que debe aparecer antes, ¿sí? Pero como le cambié de signo, tiene que aparecer de esta forma. Ese va a ser u de menos t más 1. Pero es básicamente porque yo le cambié de signo a este. Entonces, una vez que ustedes le modifican el signo al tiempo, todo cambia. Lo que se vuelve atraso es adelanto y lo que se vuelve adelanto es atraso. Entonces, con esta señal, ahora voy a ver cómo se multiplicaría. Entonces, yo ya tengo el x de t. Lo que quiero ver es cómo se multiplicaría. Entonces, voy a dibujarle el x de t. Entonces, bueno, a ver, déjenme acá. Entonces, aquí tengo esta señal, ¿no? Ya, entonces yo tengo esta señal que es del x de t, y sobre ese voy a dibujarle el u de t menos 1. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de esta forma, así, para acá de forma infinita, ¿sí? Ahora, si yo multiplico ambas, obviamente, esta señal paso en todo este tramo es 0. Entonces, aquí en todo este tramo, desde aquí para acá es 0. Entonces, esto de aquí no me importa, se va. Entonces, ¿cómo me quedaría la multiplicación? De la siguiente manera. De esta forma. Para acá todo lo que multiplica es 1, pero desde aquí se vuelve 0. Entonces todo lo que esté aquí también se hace, no me importa, ¿no? Es decir, todo lo para acá se vuelve 0 y todo para acá se vuelve 0. Porque se multiplica y se hace 0. Lo único que me quedaría es el tramo de aquí. Entonces ese tramo sería de esta forma. Voy a hacerle con otro color. El tramo sería de esta forma y de esta manera. Sí, entonces aquí sería 0, aquí sería 1 y aquí sería 1, ¿sí? Entonces ese sería el resultado final de multiplicar el x por el 1 de 1 menos t, ¿sí? Entonces, no sé si está clara la idea. Entonces sería la idea cuando yo multiplique, ¿no? Lo que tengo que ver es dónde se hace 0, dónde es 1, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pero aquí lo importante, creo que lo clave de este ejercicio es de esto, del menos t. En el momento que yo le cambio el signo al tiempo, todo lo que era adelanto se vuelve atraso y todo lo que es atraso se vuelve adelanto. Sí, esa es la idea. Si yo no le hubiera cambiado de signo, si yo le hubiera puesto hubiera sido u de t más 1, ahí sí me hubiera quedado de esta forma, ¿no? Eso que está en verde es u de t más 1. Para que quede claro, ¿no? Pero no es u de t más 1, es u de menos t más 1. Pues como les decía, lo que es atraso se vuelve adelanto y lo que es adelanto se vuelve atraso. Sí, esa es básicamente la idea. Pues finalmente este sería el producto de la función u de 1 menos t por x, ¿sí? Ahora, veamos la siguiente función. Esta función, bueno, es un poquito más interesante. Yo tengo un x de t que multiplica a esta función de acá, que es una función compuesta, ¿no? Ahí tengo varias funciones. Entonces va a ser la misma idea, ¿no? Entonces voy a reconstruirme esa señal. Lo que hay que saber siempre a qué es igual la señal u. No se olviden, la señal u es la señal paso. Entonces siempre que vean el u es una señal paso, ¿no? Por ejemplo, siempre la forma es de esta manera. Aquí es 0, aquí es 1. Esto es u de t. Eso es u de t. ¿Sí? Ahora me dice u de t menos 1. Entonces abajo voy a dibujarle. Ya hice la primera parte, ¿no? Ya hice el u de t. Voy a dibujarle abajo la que sería u de t menos 1, ¿no? U de t menos 1. ¿Sí? Entonces, como es menos 1, esa señal estaría en atraso, aparece luego. Entonces aquí le voy a poner el 1. Voy a ponerle aquí, ¿no? Ahí sería el 1, entonces ahí aparece la señal de forma continua, ¿no? Aquí sería el 1 también. Sí, ahí aparecería la señal, ¿sí? Ahí sería la señal. Y esa sería la señal de esa forma, ¿no? Ya, entonces, no se olviden, aquí es diferente, el u de t, ya sé que el t está para acá. Entonces yo sé que eso estaría en atraso, aparece una unidad de tiempo luego, ¿no? Ahora tengo que restar ambas, dice que reste u de t menos u. Entonces vamos a restarle. Si yo resto esas dos funciones, ¿cómo me quedaría?
la siguiente forma. Voy a restar, ¿no? Entonces, obviamente, si yo le pudiera sobreponer ambas, yo sé que aquí sería, de aquí es 1 menos 1, todo esto se anularía, ¿no? Se anula con lo de acá porque se vuelve 0. Al final, la señal restante sería de esta manera. 1, 1. Y esta señal es u de t menos u de t menos 1, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, dime. T menos uno no significa adelanto. Perdón. T menos uno no Eh, es adelanto. claro, el signo más es adelante, el menos es atrás. ¿Qué le Pero dije es al por... revés? Ajá. ¿Qué Sí, no lo que era? pasa es, sí, lo que pasa es el punto de, verás, tal vez ya sé que estás confundido. Matemáticamente, cuando yo pongo, por ejemplo, y creo que es una forma, normalmente nos confundimos en eso, y así de pronto detengan el problema. Yo le veo u de t menos 1, ¿no es cierto? Entonces yo pensaría que este menos 1, si yo le hago en el plano, desde el punto de vista gráfico, el menos 1 está acá, ¿no es cierto? Entonces uno dice, no, si me dice ut menos 1, debería estar graficado de esta forma. Pero la idea es que no se le ve así, sino que este signo matemáticamente me representa que está en atraso, pero gráficamente es del 1. O sea, que aquí se le ponga menos 1 desde el punto de vista matemático es una cosa, a que desde el punto de gráfico en cambio es esto, es decir, este es u de t menos 1. Sí, o sea, desde el punto de vista gráfico, este 1 es el positivo. Desde el punto de vista matemático para escribir, debo escribirle menos 1. No sé si está un poquito más clara la idea. Sí, profe. Esa es la Pero idea. O eso sea, solo en la eso función tiene que estar paso. bastante claro porque normalmente es donde se confunden. O sea, gráficamente, esta función es esto. Es decir, ahí le están viendo aquí, el u de t menos 1 gráficamente es esto. Lo que están viendo ahí, ¿no? Sí, eso básicamente es esto. Gráficamente es eso. Pero matemáticamente se escribe u de t menos 1. Si yo, por ejemplo, pusiera u de t más 1, entonces si yo grafico esto, me escriben a mí esa fórmula matemática de la señal paso. Si yo grafico esto, es lo siguiente. Como yo sé que este más 1 significa que está en adelanto, eso quiere decir que aparece gráficamente antes. ¿Sí? Entonces yo le grafico de esta manera. Ese sería u de t más 1. No sé si está un poquito más claro ahí. Sí, Profe, profe. pero esto solo sería en la función paso. Claro, pero es u de t más 1. Es la función paso, pero desplazada. No sé si está claro ahí. Siempre que vean la letra U, o sea, siempre que ustedes encuentren la letra U, es una señal paso. O sea, normalmente es la señal paso. Cuando ustedes vean la delta así, esa es la señal impulso. O sea, eso es desde el punto de vista de nomenclatura, ¿no? No sé si está claro eso, ¿no? Siempre que vean U, es la señal paso, ¿no? No sé si eso les dije. ¿Sí está claro ahí? No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces no se olviden, ¿no? Cuando vean la letra U, es la señal paso. Eso ya lo habíamos indicado. Y la señal delta, en cambio, le van a ver con la delta. Y son funciones ya definidas, ¿no? Entonces, ya son estandarizadas. Entonces, no se olviden, tengan bastante cuidado, ¿no? Una cosa es que le vean con el signo menos y otra cosa es que le vean con el signo más. Sí, eso hay que tener bastante cuidado. El signo menos quiere decir que aparece en atraso. Gráficamente aparece luego. Sí, o sea, eso es la idea. Cuando algo aparece en atraso, desde el punto de vista matemático, se le pone menos, se le pone negativo. Pero desde el punto de vista gráfico de tiempo, aparece luego. Porque algo en atraso, en el tiempo aparece luego. De pronto por ahí puede haber confusión, ¿no? Pero esa es la idea. Ustedes ven el signo y ya saben si está en atraso o está en adelanto. Sí, esa es básicamente la idea, ¿no? Bueno, entonces ya le multiplicamos a la señal, perdón, ya le restamos a la señal, entonces tenemos la función de acá, ¿no? U de t
menos u de t menos 1, me quedaría esta señal, me queda esta señal, ¿no? La que ustedes ven acá. Ahora, bueno, no me piden eso, me piden que eso multiplique por la señal x de t. Entonces, si yo le sobrepongo, vamos a ver para acá, le voy a sobreponer, acá está, ¿no? Voy a sobreponerle la señal, entonces, ¿cómo me quedaría? Yo le sobrepongo y la señal, bueno, voy a ponerla en verde, sería esta, ¿no? Le pongo en verde. Pues ahí tengo la señal en verde es esta, ¿no? La u de t menos u de t menos 1. Y dice que las dos funciones les multiplique. Obviamente para acá no está definido porque es 0 y para acá no está definido porque es 0. Entonces desde aquí para acá la función es 0 y de aquí para acá la función es 0. Por ende, todo esto se elimina, ¿no? Entonces no me sirve para nada. Se va a hacer 0. Y lo único que va a quedar es esa parte de ahí. Entonces la función final que me están pidiendo multiplicar me queda de esta manera. Me quedaría así. Y aquí sería 1, aquí sería 1 y aquí sería 0. Esa sería la función ya multiplicada, ¿no? El x de t, u de t menos u de t menos 1. Sería esta función. Y al final de todo, ¿no? Lo que sí hay que tener bastante cuidado, como les digo, es saber dónde está el atraso, saber dónde está el adelanto, qué signo tiene, cuando se suma, cuando se multiplica. Sí, entonces eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Eso sería en cuanto a esta señal. Ahora, vamos a la siguiente señal. La siguiente señal, en cambio, me dice, mira, yo quiero multiplicarle por una función. Estas funciones ustedes ven delta y la señal u, ya son señales predefinidas, es decir, básicamente yo veo la señal y ya sé qué forma tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este tipo de señal, vamos a verle cómo nos quedaría, ¿no? Entonces, la señal sería el x de t que ya me dan, que debo multiplicar por el delta de t menos 3. Entonces, voy a dibujarle. No se olviden, la función delta, la normalita, ¿no? O sea, la función delta de t, solo está definida en t igual a 0. Entonces, yo en el gráfico sería de esta forma, ¿no? Un valor de 1 en tiempo igual a 0. Esa sería la definición. Esa sería la definición. Ahora, pero aquí me están diciendo que esa señal va a tener algún desplazamiento. Voy a hacerle más abajo. ¿Cómo me quedaría la señal? Dibujarle aquí el delta de t. Y dice, era menos 3 medios. Menos 3 medios, ¿no? Entonces estaría desplazada. Obviamente, como es negativa, como el signo me está diciendo que aparece luego, en la figura va a aparecer en un tiempo posterior, está en atraso, ¿no? Entonces, más o menos, digamos que sería 1, sería 2, sería 3, más o menos va a aparecer, bueno, sería 1 y medio, ¿no? 1, 2, entonces más o menos es 1 y medio, entonces aparecería por aquí, aparece aquí, ¿no? Sí, con valor de 1 igual, estaría desplazado hacia la derecha, que está en atraso, porque aparece luego en el tiempo, ¿no? Dice que esa señal yo le debo multiplicar por el x de t. Nos vamos al x de t, anotarle para acá. Pues le voy a traer la señal. Ya, no tengo la señal. Ahora le voy a dibujar la señal del delta desplazado, que más o menos es de 1.5. Entonces estaría por aquí, ¿no? Estaría por aquí. Estaría por aquí. Esa sería la señal desplazada, ¿no? Ya le estoy agregando. Ahora, donde no está definida la función, básicamente no importa. Es decir, si yo le veo este delta, para acá es 0, para acá es 0. Entonces, todo lo de ahí no sirve si no está definido. Entonces, ¿cómo me quedaría la función finalmente? De la siguiente manera. Dibujéle acá. No se olviden, no está definido, o sea, solo está definido justo en 1.5, ¿no? O en 3 medios. En 3 medios, ¿no? Para el resto no está definido, es decir, es 0. Solo en 3 medios tiene un valor.
Entonces, ¿cómo me quedaría? Simplemente yo multiplicaría justo aquí, esto como vale 1 multiplicado por 2, llegaría el pulso hasta 2. Me va a quedar un impulso 1, 2, ¿no? Justo en 3 medios. Entonces, digamos que hay 3 medios. Me quedaría ahí, ¿no? Aquí sería 1, sería 2, y así, ¿no? Justo me queda ahí, con un valor de amplitud de 2, el momento de multiplicar. Así me quedaría la función, ¿no? Sí, porque para el resto no está definido, si para el resto es 0. Entonces no importa qué función tenga el x de t en los valores que no sean 3 medios, porque al final es 0. Entonces todo se elimina y simplemente me quedaría un impulso justo en el valor de 3 medios. Esa sería la figura final, ¿sí? Eso sería en cuanto a la multiplicación de una señal impulso. Entonces lo que sí, bueno, desde el punto de vista de, si hacemos algún ejercicio, no se olviden que U siempre va a ser la señal paso, ¿no? Es la señal paso, ¿sí? Y el delta siempre va a ser el impulso. Son señales que ya no necesito definir, excepto que se cambiara de nombre, pero normalmente en los libros o en cualquier ejercicio ya está definido que U para la señal paso y delta para la señal impulso, ¿sí? Entonces ya son letras que están definidas para ese tipo de figuras que ya habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Cuando multiplicamos por la función delta realmente es muy fácil hacer la multiplicación porque solo está definido en el punto donde se genere el impulso. Para el resto de tiempo está definido con 0, entonces la multiplicación es muy sencilla, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a ir a otro tipo de análisis, que en este caso sería el análisis, bueno, de algunas integrales también que habíamos visto, ¿no? Y aquí hay que saber algunas características, entonces vamos a ir recordando algunas características que habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Entonces tenemos una integral, en este caso dice la integral normalmente hicimos integrales definidas de menos de infinito a infinito, ¿no? O sea, dentro de ese rango, sí, pero bueno, indistintamente podría ser dentro de cualquier rango, ¿no? Entonces yo tengo esta integral y quiero saber a qué es igual esa integral, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros habíamos, bueno, para que recuerden, les voy a escribir la característica de la integral que normalmente la definí. Entonces decía que, por ejemplo, si yo quiero sacar la integral de una señal, ¿no es cierto? En este caso, esto solo me sirve para señales impulso, no se olviden que estudiamos la señal impulso, ¿no? Digamos que yo tengo una función cualquiera, esto ya habíamos visto, x de t, que puede ser cualquier función. En este caso el x de t es 3t más 1, ¿sí? Si yo multiplico por una función delta de t, dt, ¿sí? ¿Eso a qué era igual? Eso era igual a la función evaluado en 0, ¿sí? Evaluado en 0. ¿Por qué sé que es evaluado en 0? Porque si ustedes se fijan, el delta de t, cuando es delta de t, solo está definida en 0. Para el resto está definida justo en 0 de la siguiente forma. Lo voy a dibujar y va a quedar un poquito más claro. Siempre que ustedes vean delta de t, es de esta función, aunque a lo mejor cuando se le ve la integral no se le nota, ¿no? Yo tengo aquí la función, este es tiempo, este es delta de t. Siempre que les diga delta de t, la función es de esta. Está definido en t igual a 0, se genera un impulso que tiene el valor unitario de 1. Esa es la función delta de t. Entonces aquí el delta de t, igual que el ejercicio anterior que vimos, si ustedes se ven, no importa cuánto tenga x de t. Realmente no me importa porque simplemente va a estar definido solo donde se genere el impulso. Entonces no me importa cuánto valga x de t, realmente lo único que debo hacer, si ustedes vieron desde el punto de vista gráfico, me sirvió el 2, porque yo sabía que ahí se iba a multiplicar por el impulso. Entonces simplemente evalué el x de t en el valor donde se genere el impulso. Por eso aquí, cuando me ponen delta de t, yo sé que necesito evaluar en 0. Sí, porque está definido solo en 0, como ven acá, ¿no? Entonces, por eso es que solo debo buscar el valor que tenga x de t en 0. ¿Sí? X de t en 0. Entonces acá aplica lo mismo, solo que aquí, bueno, tenemos, no me importa si es de menos 1 a 1 o de menos infinito a infinito, hay que ver evaluado en 0. Entonces para resolver esto me quedaría de la siguiente forma. A ver, voy a poner acá, voy a poner el completo, ¿no? Para que lo vayan entendiendo. Entonces tenemos de esta manera, ¿sí? Entonces sería la integral
de menos 1 a 1. Espérense, quiero moverle no me deja moverle. Pero un 5, que se vea bien ahí en la pantalla. Un 5. Ya, tendrán aquí bastante cuidado porque estas integrales sí son muy diferentes a las integrales que nosotros vemos comúnmente, ¿no? Porque aquí existen las funciones de impulso que tienen ciertas características, ¿sí? Entonces vamos a verle la integral. En este caso es definida desde menos 1, en vez de sí, desde menos 1 a 1, ¿sí? Tenemos la función, bueno, ya está la integral. Ya voy a sacarle ya. Entonces voy a ponerle de esta manera, voy a ponerle directo, ¿no? Entonces aquí me dice que esta integral, cuando yo multiplico una función por una función impulso, simplemente necesito de la función que me están dando, que sería de t al cuadrado, más 1, y esa función evaluada en, voy a escribir función para poner evaluado, veamos, bueno, entonces esta función voy a evaluarle en t igual a 0, ¿no? Voy a igualarle en t igual a 0. Bueno, para que no se confunda, le voy a poner de la siguiente manera. Eso. La función evaluada en t igual a 0. ¿Sí? Ustedes ven ahí, sería el igual en t igual a 0, el 3t por t al cuadrado se vuelve 0 y me quedaría 1. Sí, me quedaría 1 la integral. ¿Sí? Eso sería en cuanto a esta integral, ¿no? Como ven, realmente es muy sencillito. Hay que saberle dónde se le evalúa simplemente, ¿no? Sí, no sé si está clara la idea. No se olviden, lo que hay que saber aquí son las definiciones generales. Entonces hay que tener bastante cuidado con esas definiciones, ¿no? Claro, uno tiene la tentación de integrar el 3t cuadrado más 1 y dice, bueno, como es la integral, me quedaría, yo que sé, 3 sobre 3 para t al cubo, más t, ¿no es cierto? Uno tiene la idea de eso de la integral, pero no se olviden que estas características son diferentes porque aquí aparece la función delta, entonces las integrales se definen de otra forma, ¿no? Entonces aquí yo tengo la función x de t que multiplica el delta, básicamente es evaluar al x de t en el punto igual a 0. ¿Por qué? Porque el delta solo está evaluado en eso. Si es que a lo mejor ya el delta fuera en otro punto, porque hay desplazamiento, ahí cambia, ¿no? Entonces yo tengo esta función, simplemente lo que debo hacer, como me dice aquí, evalúa la función x igual a 0. Entonces cojo la función y evalúo en 0, ¿no? Esto se vuelve 0 y simplemente la integral sería igual a 1. Ahora vamos al caso de abajo. Entonces acá me dicen algo similar. Perdón, es algo similar. Me dice calcula la integral de esta función que básicamente es la misma, ¿no? Que básicamente es la misma. No sé si alguien me puede decir cuánto vale esa función. ¿Alguien tiene la idea de cuánto vale esa integral? A simple vista. ¿Alguien? No. El mismo igual que la de arriba, uno. Perdón. Uno igual que la de integral A. Casi, pero no. Realmente la integral de esta función es igual a 0. Y les voy a indicar por qué. Y es básicamente conceptual, ni siquiera hay que calcular porque no se necesita calcular. Fijarás en bien los límites. ¿Desde dónde está el límite? De 1, no sé si te fijas el límite, está entre 1 y 2, ¿no es cierto? Sí, pero mira dónde está la función del delta de t definida. Si nosotros le graficamos eso, básicamente lo que me están pidiendo es esto. Digamos, yo tengo esa función que es cuadrática, le voy a dibujar así, a ver, voy a ponerle al ojo, ya digamos que sale 3 menos t cuadrado. ¿Ya cuándo se van a dar cuenta? Fijarás en bien. Le voy a dibujar la función ya, así, digamos que así. La función de esa forma, digamos que me queda así. Esa sería la función x de t. Pero si tú le ves, los límites me están pidiendo entre 1, me están pidiendo los límites entre 1 y me están pidiendo los límites entre 2.
¿sí? Pero mira dónde está definido el delta. El delta está definido acá. Entonces, obviamente, al hacer la multiplicación, ¿cuánto vale el delta entre 1 y 2? ¿Qué valor tienen entre delta entre 1 y 2? 0. Exacto. Entonces, no importa, siempre te va a dar 0, porque el delta vale 0 en esos límites. Entonces, no importa la parte de la función. Por eso la integral es 0, pero es por los límites. Entonces, tendrán bastante cuidado, ¿no? Si en algún ejercicio los límites no están dentro de la definición del delta, básicamente es 0. En el otro caso, ¿por qué? Si ustedes se fijan aquí, aquí está menos 1 y 1. Obviamente está pasando por 0, por donde está definido el delta. Por eso es que esta integral vale 0, ¿no? No sé si está clara la idea. No está dentro del delta, entonces lo único que le va a dar el valor a la integral es el delta, ¿no? Y no se olviden que el delta, la integral del delta solito vale 1. Simplemente lo que cambia es la evaluación de la función en ese valor del delta, en el tiempo donde esté definido el delta. Como aquí la función impulso está definido en 0, no pasa por la integral, entonces básicamente lo que estoy haciendo es multiplicando 0 por cualquier función. Si yo saco la integral de eso, me va a dar 0 siempre, ¿no? Si estamos claros, ¿no es cierto? Aquí tendrán bastante cuidado. Bueno, eso no hicimos en clase porque normalmente veíamos desde infinito a menos infinito, pero bueno, por eso le agregué este ejercicio, ¿no? Entonces tendrán bastante cuidado cuando les digan en qué parte está definido. Los límites tienen que fijarse si esos límites contemplan al delta. Si no contemplan al delta, básicamente la integral es 0, ¿no? Sí, tendrán ahí bastante cuidado. Entonces, hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? No se olviden, este de aquí es del delta. El delta definido en 0, ¿no? Entonces, al sacar la integral no hay chiste porque no pasa por ese punto, ¿no? Vamos a ir un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, ya donde ya tengo otra función, también, bueno, una función interesante, un poquito más desarrollada y un poco más compleja, ¿no? Yo tengo una función x de t, que ven ahí, ¿no? T cuadrado más el coseno de pi por el delta t menos 1. Pero aquí, en cambio, aparece algo diferente. Aquí está desplazado el delta. ¿Sí? Entonces, cuando está desplazado el delta, les voy a escribir la ecuación para que se acuerden. Cuando está desplazado el delta, las cosas son un poquito diferentes, ¿no? Porque anteriormente, no se olviden, el delta estaba definido en 0, pero ya cuando desplazan el delta es diferente, ¿no? Ahí tengo que ver dónde está definido o no la integral. Entonces, para que se acuerden, si yo quiero sacar la integral, ¿dónde está? Acá. Yo voy a sacar la integral, no se olviden, era de menos infinito a infinito de una función, de cualquier función, ¿no? X de t, puede ser cualquier función, sí, esa va a ser igual, bueno, eso multiplicado por el delta, y este delta puede estar desplazado, ¿no? Este delta puede estar desplazado. ¿Cuánto? Puede ser que sea desplazamiento en atraso o en adelanto, eso no importa. Sí, bueno, voy a ponerle así. Sí, bueno, voy a ponerle como está ahí, ¿no? Voy a ponerle, si está retrasado menos un tiempo, ¿no? Cualquier tiempo que sea. Voy a poner así. Para este ejercicio estoy poniendo esta ecuación, ¿no? Sí, eso por dt. Imagínense ahí lo que estoy viendo es que yo tengo una función definida continua dentro del rango que sea de la integral, en este caso de toda la integral, multiplicado por el impulso, pero este impulso está desplazado. En este caso, como tiene el signo menos, básicamente lo que estoy diciendo es que en la gráfica aparece posterior. Como aparece posterior en el tiempo, se dice que la señal está en atraso, ¿sí? ¿Cómo se calcula el valor de esta función? Básicamente evalúo la función, ¿en dónde? En el valor del tiempo, ¿no? En el valor del tiempo. Pero como es negativo, evalúen el tiempo positivo, ¿no? ¿Sí? Aquí tendrán bastante cuidado y esto, bueno, sí, pónganle ahí un ojito en sus apuntes. Si yo tengo aquí el signo, bueno, le voy a poner, para que no se, le voy a poner el más. Si aquí está menos, es decir, si es que desde el punto de vista matemático es del menos, se le evalúa a la función en el positivo. Si aquí es menos, la evaluación
la evaluación es en el positivo, ¿no? O sea, aquí es menos, la evaluación es en el positivo. Aquí tendrán bastante cuidado. Si en cambio fuera más, la evaluación es en el negativo. Y eso básicamente es por lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, le grafican esto, lo voy a graficar ahí. Si yo, por ejemplo, grafico un delta en t, voy a poner delta en t menos 2, ¿ya? Si me dan desde el punto de vista matemático, yo sé que gráficamente va a ser el delta que aparece en 2. Aquí aparece el delta, ya, ahí aparece el delta. Desde el delta de t menos 2. Y digamos que yo ahora tengo yo una función. Pues esa función puede ser de cualquier forma, ¿no? Digamos que la función, yo que sé, viene así, cualquier función, ya, algo así. Es la función x de t. Yo sé que, por ejemplo, en el delta, el delta solo está definido en 2. Para el resto vale 0, para el resto vale 0. Entonces, no me importa, en el integral no me importa. Lo que me importa es justo donde esté definido, en este caso, en 2. O sea, gráficamente es 2, ¿no? Pero, desde el punto de vista matemático, se pone menos 2. Sí, esto hay que tener bastante cuidado. Ahora, para yo calcular cuánto vale, simplemente me dice, mira, el x de t, evalúale en el punto. Entonces, ¿dónde debo evaluar x de t? Si ustedes le ven, yo le sigo la función, debo evaluarle aquí. Debo evaluarle en este punto de acá. Entonces, sería de evaluar la función en x, pero del valor, en este caso, sería 2. En x de 2. Entonces, no sé si ahí está un poquito más claro, ¿no? Obviamente, el delta fue de t menos 2, pero ya cuando voy a evaluar, debo evaluar el x en 2. Sí, esa sería la idea, ¿no? Entonces, si hago esto, ¿cómo me quedaría la integral? Vamos para acá, sigámosle haciendo. Entonces, la integral sería de la siguiente manera. Entonces, ya tengo ahí, encontrando lo que me están solicitando ahí. Ya. Entonces, vamos a verle, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría la integral? Sería la función t, voy a ponerle aquí, ¿no? La función t cuadrado. Y t cuadrado. Ya, ahí. Aquí sería t cuadrado. Estoy haciendo completito, ¿no? T cuadrado más el coseno de pi t. Sí. Y como ya sé dónde debo evaluar, simplemente lo vamos a evaluar, ¿no? ¿En dónde debo evaluarlo? En el valor que tenga el delta. En este caso, el evaluado en 1, ¿no? Porque así me dice aquí. Ahí me dice aquí, ¿no? Eso debe evaluarle en 1. Entonces, como estaba en menos 1, lo debe evaluar en 1, ¿no? Simplemente cambia el signo. Entonces, evaluamos en 1, ¿cómo me quedaría? Sería t cuadrado. Ya. Simplemente le evalúan. El primero sería 1 más el coseno de pi. Más el coseno de pi, ¿no? Simplemente donde está t le pongo 1, etcétera, ¿no? Y coseno de pi, si mi memoria no se falla, sería, a ver, estamos pi, Menos estamos 1. pi, menos 1, ¿no? Y eso sería igual a 0. Esto sería igual a 0. Entonces la integral de esa función multiplicada por la función impulso sería igual a 0 la integral. Sí, en este caso, ¿no? Sí, entonces me quedaría este valor, es decir, me quedaría 0. Sí, o sea, está claro, ¿no? No se olviden, aquí las integrales sí es diferente a lo que usted está acostumbrado, ¿no es cierto? A lo mejor aquí decían, bueno, tengo que hacer la integral de t cuadrado, y no, aquí la idea es reconocer, porque ya existen definiciones propias de integrales para funciones que están multiplicadas por señales de impulso, ¿no? Por eso le estudiamos bastante las características de la señal impulso, porque realmente es una señal que nos funciona bastante para muchas cosas de análisis de señales, ¿no? Pues hasta ahí sería este ejercicio de aquí, de la integral de esa función. Pero cuando está el impulso desplazado, también hemos hecho cuando el impulso no está desplazado, entonces ahí pueden notar la diferencia, ¿no? Si aquí hubiera sido t más 1, aquí les hubiera tocado evaluar en x de menos t0, en este caso de menos 1, ¿no? Entonces vamos al siguiente. El otro ejercicio me dice la integral de la función, pero aquí, bueno, aquí pasa algo interesante. En este ejercicio de aquí me dice, miren, tengo un desplazamiento
y de paso tengo un escalamiento. Entonces de pronto ahí puede ser un poquito más complejo, ¿no? Entonces vamos a tratarle de hacer eso. Pues, ¿cómo nos podría quedar? Hagámosle de la siguiente forma. Recordando, existe otra característica. Bueno, eso, bueno, eso aquí en señales sí hay que estudiarnos las características, ¿no? Pues le voy a hacer la misma idea, sería la integral de menos infinito a infinito sería a infinito de la función, que sería e a la menos t, y e a la menos t. Y aquí lo que puedo hacer es lo siguiente, yo podría hacer que el delta, podría sacar factor común, porque me acordé de una característica que tiene esto de aquí, ¿no? Voy a sacar factor común, y podría ser t menos 1, ¿no? T menos 1 de t. Y había una característica, no sé si se acuerden, sí, que decía lo siguiente. Voy a ponerlo más acá. Había una característica especial de esta función delta, si es que se acuerdan, que era qué pasaba cuando estaba multiplicado por un tiempo, ¿no? Bueno, le voy a poner más acácito. Sí, a ver, bueno ahí. Entonces decía, por ejemplo, si la función delta está multiplicado por un valor de a a la t, eso también es igual, o se le puede ver de la siguiente forma, sería, ¿dónde está? Ya. Sería 1 sobre a por el delta de t. Entonces yo podría sacarle ese valor que está multiplicando y dejarle de esa forma, ¿no? Entonces utilizando esa característica que es propia, ¿no? Es propia de la función delta, y acá puedo hacer lo mismo. Es decir, con esta característica yo aquí diría, bueno, como está el 2 ahí, yo puedo sacarle al 2, entonces me quedaría de la siguiente forma. E a la menos t, y de pronto ahí se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Esto le dividen para 1 sobre 2 por el delta, y es quedaría t menos 1, ¿no? De t menos 1. Sí, bueno, aquí sería la integral y todo eso, ¿no? Voy a poner aquí. Bueno, voy a copiarle todo para aquí. Simplemente aquí cambiaría por el un medio. Es el único cambio que haríamos ahí. Y bueno, como es una constante, ya no hay lío, hasta podría salir de la integral, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma. Entonces con ese artificio que acabamos de hacer, realmente ya se vuelve un poco más sencilla la integral. Porque básicamente ya tienen, simplemente hay que evaluarlo en el x de t, hay que evaluarlo en t igual a 1. Entonces, si encontramos eso, sería la siguiente forma, ¿no? Entonces la integral finalmente me quedaría como la función x de t, e a la menos t, en este caso por un medio, ¿sí? Y básicamente lo que tengo que hacer es a esa función x de t, evaluarle en 1, ¿no? ¿Sí? Como aquí es menos 1, se evalúa en 1. Entonces, básicamente me quedaría, bueno, quedaría 1, sí, y acá abajo me quedaría 2, sí, bueno, y si le dejamos de esa forma me quedaría e a la menos 1, y me quedaría por e, ¿no? Bueno, de esa forma, o e a la menos 1 también. Sí, entonces sería la parte de la integral, no se olviden, esto, bueno, si se vayan a confundir, simplemente sería, voy a poner acá, sería un medio de e a la menos 1, ¿no? E a la menos 1. Sí que es lo mismo de un medio sobre 2e. Sí, entonces, bueno, esa forma sería la parte de la integral. ¿Qué es la parte importante de aquí? Que ustedes sepan que yo tengo algunas características que me ayudan a simplificar la parte de la integral. Sí, porque de alguna forma yo ahí ya podría hacerle directamente la parte de la integral ya aplicando los conceptos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, si ustedes ven de esta forma, traten de lo que esté internamente, va a salir fuera de la integral, y la integral ya se vuelve mucho más simple, ¿no? Entonces aquí solo me queda el desplazamiento, que ya lo habíamos estudiado, y simplemente se evalúa la función en el punto donde esté definido el impulso, ¿sí? Entonces ahí despejan, reemplazan y le pueden calcular, ¿no? Sí, ahora vamos a un poquito más interesante, también puede ser la parte de la integral, en este caso, por ejemplo, de las derivadas. Entonces, cuando tengo la integral de las derivadas, también tengo algunas características, ¿no es cierto? Entonces, igual, si recordamos las características de la integral de una derivada,
Sí, no sé si se acuerdan, entonces voy a escribirle, ¿no? Entonces igual, está definido entre los valores de menos infinito a infinito de una función x de t, que está multiplicada por la derivada, en este caso, de la función delta, ¿no? Sí, entonces, bueno, voy a ponerle ahí el delta, la derivada, ¿no? La derivada del delta de t, bueno, por el diferencial. Entonces, eso está definido de la siguiente forma. Obviamente, si ustedes se acuerdan, la parte de la derivada, básicamente lo que cambiaba era la parte del signo. En la primera derivada aparecía que era menos 1, ¿sí? La derivada, ¿no? Que bueno, de forma genérica es menos 1 a la n. ¿Sí? Como en este caso el n vale 1 porque es la primera derivada, me quedaría menos 1, ¿sí? Y que multiplica a la derivada de x, ¿no? A la primera derivada de x. Evaluado en el valor, en este caso, si es que no hay desplazamiento, evaluado en 0, ¿sí? Si hubiera desplazamiento, él evalúa en el punto del desplazamiento, cambiando de signo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sería para la primera derivada, el menos 1, derivo la función y le evalúa en el punto donde esté definido el delta, en este caso en 0. Si hubiera sido desplazado menos 1, hubiera sido en 1, si hubiera desplazado en 2, hubiera sido menos 2, y así de esa forma, ¿no? Entonces, con esta definición, yo ya podría encontrar la integral, que básicamente sería la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí voy a ponerle, a ver, la función. Pues lo primero que hago es, bueno, menos 1, ¿sí? Que sería el valor que se está multiplicando, por la derivada, ¿no? Como es e a la menos t es la misma derivada, simplemente cambia el signo, sería e a la menos t, ¿sí? Y esto evaluado en, ¿dónde está definido el delta? Está definido en 0, ¿sí? Está definido el delta en el valor de 0, ¿sí? Ahí estaría definido el delta. Entonces simplemente le igualamos, entonces ¿cómo nos quedaría? Menos 1 por menos 1 se hace 1, y me quedaría e a la 0, y la integral me quedaría igual a 1, bueno, voy a hacerle, ¿no? Sería evaluado en 0, ¿no? Y al final esto sería igual a 1. Sí, el menos por menos se hace más, evaluado en 0, y la integral de ese valor me quedaría igual a 1, ¿sí? Entonces hay que recordar aquí, ¿no? De pronto la integral, cuando tienes derivadas, simplemente lo que hay que hacer es derivar la función y evaluarla en el valor donde esté definido el delta. Si es que hay desplazamiento, en el valor desplazamiento cambiado de signo. Si es que no hay desplazamiento, en 0, porque ahí está definido el delta, ¿no? Y de ahí simplemente se hacen las operaciones. Es como ven aquí, para resolver cualquier tipo de integral, básicamente lo que hay que saber es algún tipo de, la característica principal, ¿no?, de la integral. Si está desplazado el delta, si no está desplazado el delta, si de pronto está desplazada la función, o si de pronto tengo que sacar algo del escalamiento de tiempo, o si tengo que definir una derivada del delta, etcétera, ¿no? Pero bueno, son ecuaciones o características propias de la función delta que ya se les han determinado, y normalmente ustedes tienen que, bueno, con el tiempo ya van a ver que se vuelve súper fácil en saber esto de los desplazamientos y la parte de dónde están definidas las integrales, ¿no? Pero desde el punto de vista gráfico, siempre acuérdense que el delta, para que exista la integral, el delta va a estar definido en un punto. El resto de puntos no me sirven porque solo va a haber el impulso en un valor. Entonces el resto de la integral es 0, entonces hay que tener bastante cuidado en qué valor se va a evaluar, ¿no? Esa sería la idea. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más allá, vamos a buscar o vamos a tratar de definir derivadas, ¿no? Entonces es probable que de pronto algún rato me toque encontrar alguna derivada de una función, y no necesariamente me van a dar la función como tal, es decir, no me dan la gráfica. Nosotros, bueno, hasta ahora hemos visto que nos dan las gráficas, ¿no? Pero no necesariamente nos dan siempre las gráficas. Entonces, a veces me pueden dar en una ecuación de alguna forma descrito, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que aquí me dicen que x de t tiene esa forma. Entonces, que dice que es u de t menos u de t menos a. Entonces, si yo grafico esa forma, lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces, para hacerle pasito a pasito, ¿no? Entonces, imaginemos que yo voy a hacerle la función, y luego para encontrar la derivada necesito crearme la función primero, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí la función, voy a dibujar el u de t, ustedes ya saben cómo es u de t. Entonces u de t
se deben saber de memoria, ¿no es cierto? U de t es la señal paso que está definido de esta forma. Empieza en 0, se va de manera infinita en el tiempo, con un valor de impulso igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me quedaría la siguiente función? Que es u de t menos a. Aquí dice que es u de t menos a. Aquí estaría desplazado, ¿no? Como es negativo, quiere decir que aparece luego, que está atrasado. Entonces va a haber un valor de a, en donde inicie la función paso de manera indefinida en el tiempo. Si no se olviden, siempre el valor va a ser de 1. Eso es la señal en sí de la señal paso, ¿no? Ahora dice que reste las funciones. Si yo para restar las funciones, si ustedes se fijan, a partir de a, 1 menos 1 se vuelve 0. Entonces la resta de ambas funciones me quedaría de la siguiente manera. Cuando va a ser más acá, pues voy a restar las dos funciones, ¿no? Aquí me aparecerían las funciones que están restadas. Entonces ustedes ven, a partir de a, para adelante se vuelve 0. Esto solo estaría definido entre 0 y el valor de a. Más allá no tiene sentido, ¿no? Y aquí sería igual a 1. Sí, porque obviamente a partir de a, si ustedes restan, se vuelve 0. El valor de a que sea, ¿no? Esa sería la función u de t. No se olviden, esto es u de t menos u de t menos a. ¿Sí? Y ahora me dicen que encontremos la derivada. Vamos hacia acá y vamos a encontrar la derivada de esa función. ¿Sí? Vamos a encontrar la derivada de esa función. Sí, aquí sería la función. Bueno, aquí digamos que eso sería x de t. Entonces voy a sacar x' de t, la derivada, ¿no? Sí, ahora, cuando habíamos estudiado las derivadas, nosotros decíamos que de alguna forma, cuando existen cambios bruscos, aparecen las funciones. Siempre acuérdense que la derivada de una función paso es la función impulso. Y donde hay esos cambios bruscos, se puede decir que ese tipo de impulsos aparecen. ¿Dónde aparece? Aparece en 0. Ustedes ven aquí el primer cambio de escalón, se podría decir. Aparece justamente en 0, ¿no? Entonces aquí en 0 va a aparecer la primera función. Entonces aquí sí que va desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces sería la función, la primera derivada, aquí sería delta de t, ¿no? Esto sería delta de t. Luego, en el siguiente tramito, si ustedes ven en el siguiente tramo, es constante, por ende la derivada es 0. Entonces todo este tramito de aquí es constante, por ende la derivada es 0. Pero justo en a, si ustedes ven, ahí va a haber un decrecimiento de la señal, de 1 hacia el valor de 0. Cuando hay el valor de decrecimiento, sí, entonces justo en el valor de a va a aparecer otro impulso, pero este impulso va a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces este valor va a ir hacia abajo. Esto con un valor de ¿cuánto? Sería de menos 1, ¿no? Porque está desde 1 a 0. Si le restan sería 0 menos 1, les queda menos 1, ¿no? Con un valor de menos 1, ¿sí? Si ustedes quieren eso representarlo desde el punto de vista matemático, sería menos delta, sería menos del delta, a ver, un poquito más. Sería menos del delta, listo, sería t desplazado el valor de a. Sí, entonces sería la derivada de la función x de t. Si justo donde hay los cambios bruscos aparecen los impulsos, sí, entonces hay que ver el valor del impulso como impulso, el valor de la amplitud, y también hay que ver el desplazamiento. Entonces, como sé que va de 1 a 0, por aquí me dicen, bueno, empieza en 1 y termina en 0, en el valor de a sería menos 1, ¿no? Sería menos delta. Y luego, ¿cuánto se desplazó? En este caso, el valor de a, que vendría a ser el valor donde empezó, donde se genera el impulso, ¿no? ¿Sí? Pues de esa forma sería la derivada. Como ven, las derivadas realmente no son muy complicadas. Si ustedes quisieran seguir derivando, la siguiente derivada del delta es el doblete, ¿se acuerdan? Y luego viene el triplete, etcétera, etcétera, para saber cuántas derivadas existieron ahí, ¿no?
Entonces, esa es la forma más común de hacer la parte de las derivadas. Como ven, tampoco es tan complejo, ¿no? Bueno, nos faltaría algunos ejercicios. Entonces, la siguiente clase vamos a ver lo que es ya la parte de los sistemas. Ojalá me encuentro unos dos ejercicios más de sistemas. Sistemas es más, de algún punto de vista, más teórico, porque en sistemas lo que hay que analizar es que si un sistema es causal, si un sistema es estable, si es que es lineal, si es que tiene memoria, no tiene memoria. Entonces, eso más bien desde un punto de vista es conceptual. Entonces, ahí vamos a ver algunos ejercicios, y más que todo unos ejercicios prácticos, carga de un capacitor o algún otro tipo de ejercicio, para que le vean de dónde salen este tipo de operadores, que básicamente son sistemas reales que se representan desde algún punto de vista matemático. Van a aparecer derivadas, van a aparecer integrales, ¿no? Esa básicamente sería la idea. Bueno, entonces quedamos hasta aquí el día de hoy. Nos veríamos el día miércoles. Que tengan un buen resto de día. Les vaya bien, ¿no? Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego.